Pues ya vamos a dar inicio a la ponencia. Estamos de regreso, continuando con esta jornada académica que hay que recordar, se titula Psicoanálisis en niños, perspectivas actuales. Si se puede seguir la analogía de la mente como un teatro interno, como un espacio geográfico poblado de objetos, personajes y ansiedades, es posible también pensar cómo estos objetos internos se van reencontrando en las diversas experiencias que el niño tiene, sea en el contacto con sus padres, con sus compañeros, a través de la lectura de un sabroso cuento infantil. Hay una dialéctica, una relación de ida y vuelta entre lo que el pequeño tiene en su mente y lo que encuentra fuera. Es posible que el niño elabore ansiedades al contraponerse con lo benevolente de las figuras externas, en este caso sus padres, por ejemplo, o bien pueda vivirlas como confirmaciones de lo terrorífico del mundo. La bruja mala puede materializarse, no sé, en la maestra, quien con borrador en mano lo atemoriza y lo trata con severidad injustificada durante sus horas de clases, por ejemplo. La siguiente conferencia se titula ¿Qué hay en la mente de los niños? Y seguramente nos va a brindar muchísimas reflexiones en torno a todos estos temas. Nuestra ponente es Fernanda Aragón, que ya está aquí con nosotros, ya estamos platicando de cómo le está yendo en estos tiempos de pandemia con sus pacientes. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Franco-Mexicana y maestra en Psicoterapia Psicoanalítica. Cuenta con experiencia de varios años ya en la clínica privada, atendiendo niños y adolescentes. Es docente de Psicología a nivel licenciatura y es profesora adjunta en la maestría del Centro Eleya. Imparte pláticas especializadas dirigidas a alumnos, docentes y padres de familia. Un gusto, Fernanda. Muchas gracias, Brenda. Antes que nada, quiero agradecer a la Clínica Psicoanalítica por el espacio en estas jornadas, a los doctores César Valdés y Julio Tobilla, quienes tan amablemente me invitaron a participar con algunas ideas respecto al psicoanálisis infantil. Y bueno, un poco lo que yo planteo por acá es que la mente es un escenario donde interactúan una serie interminable de personajes, cargados de cualidades, actitudes y hasta gestos, que en conjunto van a despertar ciertos sentimientos en el niño, quien es director de esa obra. Esos personajes pueden ser monstruosos, atemorizar los sueños y pensamientos del niño. También pueden ser mágicos, llenos de bondad y protectores. ¿De qué dependerá la cualidad agradable o temerosa? De los deseos, actividades placenteras y motivaciones hostiles, llevadas al acto o fantaseadas que experimente el niño. También dependerá del tipo de objetos internos que contenga en su mente. Una pequeñita de 6 años relataba en un juego que cuando la madre le regañaba, se convertía en el monstruo verde, cosa que le asustaba muchísimo. Ese monstruo estaba enojado y mientras más se enojaba, más grande se hacía. Era feroz y gigantesco. Aparecía cada que ella era reprendida en la escuela por no terminar actividades o en su casa cuando no levantaba sus juguetes. Ella se reía cuando hablaba del monstruo mamá, pero se atemorizaba en el momento del regaño. Tenía un super yo un tanto exigente, castigador. Esas cualidades eran desprendidas de ella y colocadas afuera. Me daba la impresión de que el enojo era incontenible, que terminaba asustada de su propia furia, sintiéndose pequeñita frente a la inmensidad del sentimiento. Con esta breve viñeta podemos pensar
no solo en los mecanismos de proyección, desplazamiento o formación reactiva, sino en la cualidad de los objetos internos. Si bien no existen nociones absolutistas ni totalitarias, nos podemos acercar a la verdad desde múltiples ópticas. Elizabeth Rudinesco describe que el objeto es una expresión de Melanie Klein que designa una modalidad de la relación de objeto tal como aparece en la realidad fantasmática del niño y que remite a un clivaje del objeto en bueno y malo, según sea ese objeto experimentado como gratificante o frustrante. Con lo anterior, se puede imaginar que dependiendo del predominio de objetos buenos o malos, serán los personajes que habiten la mente del pequeño. Es decir, si lo amoroso, lo creativo, es mayor, la benevolencia prevalecerá en las relaciones que se establezcan. La madre será sentida como buena cuando satisfaga los deseos del niño, cuando lo apapache y lo mire solo a él, cuando pasen la tarde juntos mientras papá se vaya a trabajar y él se quede triunfal con mamá. Pero esa misma madre podrá ser vivida con cualidades negativas. Cuando el nene ve que mamá carga a otros niños, que platica con alguien más y no le hace caso a él, entonces fallará y será vivida como alguien hostil, mala. Esas frustraciones, dice Winnicott, son necesarias y deberán ser dosificadas en medida que el niño sea capaz de tolerarlas y asimilarlas. De esa forma, la madre está permitiendo su separación gradual y propiciando un ambiente ideal para lograr el crecimiento personal y emocional. En sus palabras, nadie puede sostener a un bebé si no se identifica con él. Podemos ver lo necesario que es el estado de fusión, de cierto pegoteo, para comprender las necesidades afectivas y fisiológicas del nene. Esa madre tendrá que ir dejando gradualmente el estado de devoción e ir volcándose en actividades que debieron ser puestas en pausa por la llegada del indefenso ser. El trabajo, el marido, las amistades. En algún momento las va a poder retomar, pero bueno, es necesario, ¿no?, ponerlas un poco en pausa, renunciar un poquito de tiempo a ellas para posteriormente retomarlas. Tanto la madre como el pequeño deberán tolerar la ruptura de la ilusión de ser uno mismo y el cambio en la relación entre ellos. Pasar de la unidad a la separación, a la asimilación de ser dos. Hablo de que ambos deben tolerarlo porque el nene necesita separarse más rápidamente de lo que la mamá quisiera. Un logro en el desarrollo está anudado con un logro emocional. Cuando el niño comienza a gatear, no solo es la biología la que está empujándolo a hacer uso de sus piernas y sus manos para trasladarse, sino que es la posibilidad también de saberse distinto de un objeto que puede separarse y reencontrarse con él. Más adelante, al consolidarse la constancia objetal, el niño podrá ir construyendo la capacidad de distinguir adentro y afuera. Observamos este proceso cuando los niños juegan a meter en cajas los cubos y sacarlos. Tapar y destapar el bote de la plastilina. Un pequeño de 2 años y medio se encargaba de jugar a las compras. Consistía en entrar al consultorio, esperar a que yo lo saludara y le preguntara qué iba a llevar para que él respondiera todo y estirara la mano con la bolsa y todos los productos que llevaría a casa. Esperaba a que yo leyera el código de barras y metiera los elementos a la bolsa, como si estuviéramos en un supermercado. Posteriormente, él salía de la habitación, daba una vuelta
y volvía con los mismos objetos dentro de la bolsa, esperando a que lo sacara y comenzara el juego otra vez. Este juego de meter y sacar, de salirse de la habitación y entrar, es una forma de construir la diferencia entre él y yo, entre él y lo que está afuera, qué es de él y qué no lo es. De forma lúdica ejecutaba ese proceso. Ahí el infante está construyendo un espacio para almacenar cosas, una mente, un contenedor que podrá captar contenidos, ideas y almacenarlas. Este proceso se vería obstruido si tuviera una madre o un cuidador primario que todo el tiempo esté presente, evitando la espera y dándole lo que desea a manos llenas, o que haya una deficiencia en la conexión madre-hijo y que ésta no comprenda las necesidades emocionales y ni qué decir de las fisiológicas, o incluso las mamás que se anticipan todo el tiempo. Hace un ratito, cuando recién estaban presentando al doctor Joseph Nobel Freud, él hablaba de cómo había como ciertas recomendaciones que se les hacen a las mamás de que en cuanto el bebé llore o emita como algún sonido, en automático le dé el pecho, ¿no? Entonces, él iba haciendo una reflexión sobre las consecuencias que eso podría traer, que de manera inmediata se le dé el pecho al bebé para que no tenga, ¿no? Como que tolerar la espera, para no dejarlo llorar. Ahí lo podremos pensar desde varias perspectivas. Un poco lo que yo propongo es pensar, ¿no?, en esas consecuencias que tendría el no tolerar la espera o no tolerar la frustración, por darle de manera inmediata lo que el niño, o más bien la mamá cree que el niño necesita, ¿no? Otra perspectiva podría ser también pensar en la propia angustia de la madre, ¿no? Lo angustiante que es escuchar el llanto de un bebé, no poder contenerlo, no poder calmarlo. Entonces, bueno, es un tema interesantísimo. Otra idea que se me viene a la mente es que el niño durante la fase anal comienza con el control de esfínteres. La bolsa en donde guarda los productos que son de él son al mismo tiempo sus riquezas, que llevará consigo y mostrará a los demás para ser admirado. Se apodera de todos los elementos que pueden caber en su bolsa, en una cosa retentiva, que más adelante se libera cuando yo saco cada uno de esos elementos de la bolsa y los vuelvo a meter. Este pequeño tiene una particular afición a las pelotas, de distintos tamaños. Juega con plastilina, a hacer bolitas con forma de gato o a aventarlas a la caja de los cubos, que ya fue vaciada con anterioridad, y celebra cuando las encesta. Las bolitas son como las popós que desecha en el inodoro, y los festejos provienen de los padres que se alegran de que esté aprendiendo a ir al baño. Aquí se mueven las identificaciones con los padres. El goce por ser él quien le saca la sonrisa a ellos, la satisfacción por modular lo motor y la posibilidad de controlar a los demás mediante los esfínteres. Me hace pensar en cómo en esta viñeta se expone una continua interacción entre el mundo interno y el mundo externo del pequeño. No hacerse pipí encima implica postergar la descarga hasta que llegue al lugar indicado. A veces accidentado, a veces atinado, la madre le ayuda a lograr esta tarea y muchas otras en un crecimiento normal, permitiéndolo acceder a la siguiente etapa del desarrollo del niño, que es concebir la necesidad de la madre. Esto en palabras de Winnicott. En los restaurantes podemos ver muchísimo esta escena, ¿no?, en donde los niños
están sentados esperando a que llegue la comida, al igual que los padres, y la madre pregunta si el nene quiere ir al baño, a lo que él puede responder que no necesita ir al baño. Y ya que llega la comida rica, la comida calientita, y todos se disponen a disfrutar de ese plato, al nene, ¿no?, se le ocurre decir que tiene ganas de ir al baño, y eso enloquece a algunas mamás, ¿no? Las puede hacer enojar, las puede hacer frustrarse. Entonces, a eso es como un poco a lo que hago referencia, sobre cómo a través del control de esfínteres también se puede controlar a los padres, manejarlos un poco. La concepción de que el niño necesita a mamá conlleva un modo de funcionamiento peculiar. La mamá, suficientemente buena, no desea perder de vista al niño, alejarse por mucho tiempo de él. Ella promueve la formación de un equipo de trabajo con los abuelos o los tíos del nene para atenderlo mientras ella retoma ciertas actividades. Y el niño, a su vez, prioriza estar con mamá. La sigue y busca cercanía, apapachos de ella, está atento de las palabras que ella evoca para reproducirlas. He visto cómo pequeños de 2 años desean un dulce, pero deciden que solo mamá debe dárselos o abrirles la envoltura. Resalta la idealización con la que es vista la madre, pero así de intensa puede ser la vivencia cuando la madre frustra. Esa admiración se torna en persecución si mamá no está o la pierde de vista por cierto tiempo. Percatarse de lo desvalido que se encuentra mientras ella no está, despierta sentimientos angustiosos, de desesperación, un grito que requiere ser entendido para luego calmarlo con palabras suaves y cercanía de los brazos. Esa necesidad por la madre genera sentimientos y fantasías en el niño, de las llamadas edípicas. Mamá se vuelve un objeto del que se desea recibir una relación de exclusividad, teniendo preferencias sobre el padre y el resto de los hermanos, haciendo aparición los celos y los juegos alrededor de los tamaños y los diferentes colores. Las batallas entre soldados de bandos contrarios, torres altas, rodeadas de bardas, animales salvajes luchando contra otros menos feroces, los juegos donde la familia cuida a los hijitos, pero el bebé se les olvida en el supermercado, entre muchos otros, permite tocar la rivalidad y competencia y cómo le hace frente el niño. También permite ver qué herramientas son las que este niño puede utilizar. Habría que diferenciarlo de la etapa de latencia, donde el conocimiento intelectual, el descubrimiento del mundo, las diferentes materias predomina sobre la curiosidad sexual. Aquí se enriquece y se explotan las capacidades memorísticas, el deseo por aprender y compartir con los más allegados lo que la profesora explicó en clase. Es muy lindo ver a los niños en etapa de latencia, por ahí de la primaria, que salen del colegio a platicarle a la madre, al padre o a quien vaya a recogerlos, todo aquello que aprendieron durante la escuela, ¿no? A nombrar cosas, tener en mente fechas. O sea, es un gran deseo de compartir estos datos que también permite ver cómo la memoria, la atención empieza a formarse, empieza como a sostenerse durante más tiempo y se fortalece. Este es un acercamiento al psiquismo del niño que no ha tenido limitaciones graves o ambientes en exceso limitados. Retomo la importancia de la madre o de los cuidadores primarios para el más sano desenvolvimiento del infante. Tema que nos daría para profundizar muchísimo más, pero no es el objetivo de hoy. Las películas cinematográficas
retratan de manera visual las fantasías que habitan en la mente de los niños. Una en particular que me gusta mucho es la titulada Jefe en pañales. Ahí hay un niño en etapa de latencia al que le acaba de nacer un hermanito. El bebé llegó en un taxi, tocó la puerta y los padres salieron a recibirlo. Desde que vieron al bebé, quedaron hipnotizados por la ternura y fragilidad del pequeño ser. El recién nacido tronaba los dedos y en automático los padres hacían lo que él deseaba, cosa que despertaba unos terribles celos y sentimientos de exclusión intensísimos en el latente. Su casa, en los juegos, se veía afectada por una invasión alienígena, la cual era hostil. Sus fotografías pegadas en el refrigerador quedaban relegadas por las del bebé alien. Los juguetes del pequeñín eran bombas en el piso que podían explotar. Esa invasión hostil era la llegada del bebé. En una escena en donde Tim, que es el niño latente, se mira solo en casa, él se ve rodeado de huevecillos de alien, sin saber qué hacer o qué esperar de las criaturas que habían aterrizado en su casa. Esta invasión era por el bebé, por sus juguetes, porque tenía que compartir también la atención y el amor de los padres, lo cual tuvo para él solito durante 8 años, ¿no? Entonces, Tim era el príncipe de la casa, el rey de la casa, con quien no tenía que compartir con nadie. Pero al nacer el hermanito, vienen una serie de fantasías, angustias y grandes temores, que un poco son normales, pero que habría que ir entendiendo de la mano, ¿no? Junto con Tim, para comprenderlas, asimilarlas, tolerarlas un poco más. Hasta ahora he procurado hacer un recorrido por las distintas fases o etapas del desarrollo infantil, describiendo algunas cualidades en el juego y en las fantasías propias de cada una. La manera en que miran el mundo e interactúan con él es apasionante. Los niños llenan de alegría cuando los pensamos como pacientes o cuando los miramos en el parque, claro, hasta antes de la contingencia. Aunque podemos experimentar sensaciones muy distintas cuando se trata de patologías graves. Esas entristecen, provocan frustración. Uno escucha las historias de estos niños con padecimientos más graves y desgarran la mente. En algún momento llegó una pequeña a mi consultorio que tenía grandes obstáculos en su desarrollo, ¿no? Tenía alrededor de unos 4 o 5 años y la nena no hablaba, no podía como interactuar con otros niños y sobre todo no podía jugar. Entonces, cuando yo hago la entrevista con los tíos, que eran los que se encargaban de cuidar, los tíos me cuentan, ¿no? que a esta nena la dejaron los papás. La madre se fue por su lado y el papá también. Y quienes se hacen cargo de ella son los tíos. Después regresa el papá y se la lleva a vivir con él y con su pareja, pero la pareja la maltrataba mucho, ¿no? Era una nena que permanecía encerrada en un cuarto con la luz apagada y ahí se quedaba sola. Y aparte de que se quedaba sola, sufría, ¿no? De ciertas mordeduras de un perro que estaba por ahí cerquita de la niña. Entonces, bueno, cuando yo recuerdo, ¿no? Un poco de la historia de esta pequeñita, claro que experimento sentimientos de mucha tristeza, también de mucha frustración, ¿no? Y es ahí donde pienso en la importancia de los cuidadores primarios para el desarrollo suficientemente bueno de los niños. Estas historias no dan apapacho al corazón, como lo hacen los niños que más o menos ahí van en su desarrollo.
que van creciendo con suficientes herramientas y que una vez asimilado lo que obstruye, pueden continuar suficientemente bien su crecimiento. Y bueno, un poco estas son mis ideas, ¿no? Alrededor de lo que a mí me hacen pensar los niños, cada etapa del desarrollo, las herramientas o las cualidades que puede tener el juego, dependiendo de la etapa en la que se encuentren. Y también dependiendo mucho, ¿no? De los conflictos que se vayan presentando en el caso por caso. Ahora les pediré que si tienen alguna duda, si les gustaría aportar ciertas ideas, las puedan escribir en el chat y yo con mucho gusto las puedo compartir con todos, las leo y las empezamos a responder en cuanto a sean, si son preguntas. Entonces voy a comenzar por acá. Bueno, agradece, ¿no? Un MK, participar por acá en las jornadas. Y por acá pregunta Eugenia Peralta, ¿cuál sería una forma adecuada para presentar a los hermanos recién nacidos? De tal forma que las envidias que surgen en los mayores no afecten la relación fraterna o que no provoquen un reiterado regaño por parte de los padres hacia el hermano o la hermana mayor. Mira, Eugenia, no existe, digamos, como una fórmula o una receta, ¿no? En donde se tenga que seguir al pie de la letra para presentarle al hermano mayor al recién nacido. Sabemos que las emociones son un componente humano, entonces va a ser inevitable que el hermanito mayor se sienta celoso, se sienta excluido por la llegada del recién nacido. Uno puede observar cómo a todos los adultos un bebé les produce admiración, sorpresa, les encanta andar cargando, a algunos, no a todos, ¿no? Cargar a los bebés, sostenerlos, mirarlos, y eso hace que nuestra atención se concentre únicamente en ese recién nacido. Hay veces que hasta la mamá del nene se puede sentir un poco celosa, ¿no? De que toda la atención la acapara el recién nacido. Entonces, si eso lo experimenta, ¿no? La mamá, claro que los niños lo van a sentir. Entonces, yo más bien pensaría, ¿no? En que conviene ir explicando poco a poco, preparando un poco el terreno, a que van a ser un hermanito, ¿no? Tratar como de ir hablando de los sentimientos o las emociones que se le despierte al hermanito mayor, en lugar de acallarlas, en lugar de reprenderlas, ¿no? O sea, tratar de usarlas y de hablarlas con él, explicarlas en el modo como más claro posible, ¿no? En un modo entendible. Hablar de que va a llegar el hermano, con el que se va a tener que compartir, ¿no? Un poco el tiempo, el cuarto, si fuera necesario, ¿no? Que va a llegar un nuevo integrante a la familia y que cada uno tiene un lugar especial e importante, que no va a llegar digamos, como a desplazar a nadie más, sino que va a ser un movimiento importante en la familia, ¿no? Presentárselo como esperando a ver un poco la respuesta, ¿no? Ver qué cosas son las que se le empiezan a despertar al hermanito mayor. Y también como papás, uno debe de tener en mente que los pleitos van a estar presentes, ¿no? Si existe el amor, al mismo tiempo va a existir la contraparte que va a ser, ¿no? Como el no tolerar o el no quererlo mucho, el que el hermanito chilla y me cae bien gordo, y no por eso se va a dejar de querer al niño, ¿no? Entonces, creo que podría ser una forma, ¿no? De irlo acercando y también de que los padres comprendan que van a haber sentimientos que le va a costar trabajo manejar al niño. Habrá que ayudarle, habrá que ser tolerantes, habrá que entenderlas primero nosotros para que entonces las podamos metabolizar y se las regresemos ya un poco más calmadas y lograr un alivio en ese niño, ¿no? Por acá
Zaret Ríos pregunta sobre la tecnología en cuanto a la educación de los niños. Mira, en cuanto a la educación, yo pensaba, ¿no? En que va a ser una gran diferencia vernos a través de la pantalla que tener la interacción en vivo, física y directa del aula, ¿no? Habrá que hacer ciertas adecuaciones y es una chambotota, sobre todo para los papás, ¿no? Que los papás son los que tendrían que ayudarle al niño a conectarse, checar, ¿no? Las cuestiones del internet, la iluminación, procurar que haya un mobiliario cómodo, en donde el niño pueda estar sin sufrir, ¿no? Relativos accidentes, teniendo a la mano los materiales necesarios que vaya a necesitar para su clase. Pero sobre todo, por ejemplo, en los tratamientos terapéuticos, ¿no? También nos tenemos que apoyar mucho de los padres para que ellos hagan a cargo de los horarios, de lo que les decía del mobiliario, yo he escuchado algunas propuestas, ¿no? Sobre reducir el tiempo de las sesiones con los niños, pero vernos más veces a la semana, ¿no? Porque uno ve en las cámaras cómo los niños van brincando, nos muestran su casa, nos pueden mostrar al perro del que tanto nos han hablado para que uno lo conozca, y ese va a ser nuestro material de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología y esta época de contingencia nos ha permitido, ¿no? Ampliar el horizonte, explorarlo, y tenemos que un poco meternos a ver qué sucede, experimentando un poquito, ¿no? ¿Qué sucede? Porque no se había escrito hasta el momento, ¿no? ¿Qué hacer en época de contingencia, en época de confinamiento? ¿No? Creo que un poco te diría eso, Zaret. Por acá pregunta Jessica, ¿qué pasa cuando mamá y papá tienen que trabajar todo el día? ¿Cuán grande es el daño ocasionado al bebé? Mira, Jessica, más que pensar en el daño, yo pensaría como en las motivaciones, ¿no? ¿Qué es lo que motivará, por ejemplo, a papá y a mamá a trabajar todo el día? Los motivará tratar de tener una mejor economía para brindarle una mejor calidad de vida al niño, o los motivará más bien no estar cerquita del niño y que alguien más se haga cargo de él porque no lo aguantan. Ahí estaríamos hablando como de dos vertientes bien distintas, ¿no? De dos motores que se encienden con energía bien diferente. A mí me gusta pensar en que hay veces en que los padres tienen que trabajar y tienen que trabajar ambos para tener una buena calidad, ¿no? Pero si el niño se queda al cuidado, por ejemplo, de alguien, de la abuela, de los tíos o incluso de la guardería, pero ese ambiente se vuelve constante y no lo andamos cambiando de cuidador en cuidador a cada rato, va a lograr, ¿no? Un equilibrio, va a lograr una constancia. Y aparte, una vez que papá y mamá se reencuentren con ese niño, después de que pasó mucho tiempo que no lo vieron, pueden disfrutar de esos momentos, ¿no? Habrá que ver también en qué momento se desprenden de ese niño, ¿no? O sea, si recién los 40 días la madre se va a trabajar y se va a trabajar las jornadas completas, ahí el niño, al ser tan pequeño, todavía no logra algo que se llama constancia objetal, todavía no logra tener en su mente a la mamá, ¿no? Que si desaparece no es que, si no la ve, no es que lo haya abandonado, ¿no? Sino que va a regresar la mamá en algún momento. Hasta ese tiempo el niño no tiene esa capacidad, ¿no? Por eso no conviene que a tan temprana edad, sobre todo la madre, se separe muchas horas del niño. Por ahí se estima, ¿no? Entre 6 u 8 horas, lo que dura una jornada laboral, que sea como de separación, y que cuando la mamá regrese pueda estar en contacto con el niño. Sobre todo, que se pueda vincular y se pueda acercar de manera emocional al niño, ¿no? Entonces, creo que lo importante sería la motivación, por lo que los papás tienen que trabajar, por los que los papás tienen que alejarse un poco del niño. Y después el tiempo que distribuyen para acercarse nuevamente a este pequeño, ¿no? ¿Qué hay de los celos? Ok. Cuando los celos son del hermano menor,
hacia el mayor. Mira, Elvia, los celos van a ser, ¿no? Como la chispa para meterle más energía a las relaciones humanas. Y así como el niño grande, ¿no?, puede sentir celos de la llegada del hermanito pequeño, claro que el hermano pequeño también va a sentir celos del hermano mayor, ¿no? Me hiciste recordar a un paciente que decía, ¿no? Cómo cuando él recién empezaba a salir de casa, este es un joven adolescente, ¿no? Recién empezaba a salir de casa y le ponían muchos peros los papás, ¿no? Le ponían como una hora de llegada y eran súper exigentes. Era un triunfo que lo dejaran, ¿no? Ir de fiesta con los amigos, separarse de casa. Y él decía, es que ¿cómo es posible, ¿no? Que a mí me haya costado tanto trabajo y a mi hermano no. ¿No? Mi hermano le dan permiso, a mi hermano le dicen, sí, está bien, vete, ¿no? Te doy un poquito más de chance, y entonces yo lo que le explicaba, ¿no? A este chico un poco era que qué duro ser el hermano mayor, ¿no? Qué difícil andar abriendo los caminos, ¿no? Que por primeras veces, tanto los padres como el hermano se tienen que enfrentar, ¿no? A esa situación, aprender a negociar, entonces, yo te diría, ¿no? Los celos van a ser, digamos, un componente del ser humano, ¿no? Que habrá que ir viendo y sobre todo entender los grados. Eso es lo que nos importa, ¿no? Ahora, si el hermano mayor es el que está celoso, ¿no?, del hermano menor, puede ser por exclusión, puede ser por compartir, ¿no? Por sentirse apartado, y cuando el hermano menor siente celos del hermano mayor, puede andar sobre todo en el mismo camino, ¿no? En sentir que el hermano mayor tiene cierta preferencia, de que él es el preferido de mamá o de papá, de que tienen ciertas concesiones con él, y eso lo escuchamos incluso hasta en los adultos, ¿no? No es una situación particularmente de los niños, es más esperado y más fácil verlo en los niños, aunque también lo podemos trasladar en los adultos, ¿no? Entonces, al igual, habría que hablar sobre esos sentimientos y sobre todo de las reacciones que tiene este hermano frente a los celos, frente a las cosas que hace el hermano. Puede haber también cierta competencia, ¿no? De querer igualarse y borrar la diferencia entre el chiquito y el grande, ¿no? Que sea parejo el asunto. ¿En qué momento se comienza a dar un poco de frustración a los niños? Es decir, dejarlos esperar un poco. Por acá lo pregunta María Galaviz. Mira, María, en realidad, desde que uno nace, uno se enfrenta a la frustración, ¿no? Uno se enfrenta como a los obstáculos de la vida cotidiana. Cuando las mamás tienen que alimentar a los bebés, el niño puede empezar como a llorar y la madre saber que necesita alimentar a este bebé. Puede alimentarlo, el nene quedar satisfecho, dormirse y después puede despertar y volver a tener hambre, ¿no? Entonces va a haber como un lapso, ¿no?, en donde el niño empiece a sentir algo que él no sabe que es hambre, ¿no?, pero empieza a sentir una incomodidad en la pancita y entonces esa incomodidad se vaya haciendo más grande. Por ahí, la madre, si es suficientemente buena, no va a estar así como nada más mirando al niño a ver si se mueve para, pum, ¿no?, darle como el pecho, sino que a lo mejor se tarda un poquito, ¿no? Cosa que sería normal. Si la mamá está en el baño, el nene va a tener que esperarse un poquito hasta que salga para que ya pueda, ¿no?, sostenerlo, acurrucarlo y darle de comer. Entonces, fíjate que desde ahí, la madre sin querer, ¿no?, sin tener como la intención de frustrarlo propositivamente, va introduciendo un poquito de esa frustración. El niño puede tolerarla, ¿no? Pero en otro escenario podemos tener a estas mamás que prefieren ver la novela, ¿no?, subirle el volumen a la tele para no escuchar nada que no sea la novela y dejar al niño llorando, ¿no? Ahí
ya estaría introduciendo un monto más elevado de frustración que el niño no es capaz de tolerar, ¿sí? Que deje llorar a los niños durante media hora, 40 minutos, una hora. Eso es algo que no conviene, ¿no? O sea, la frustración hay que ir dándola a cuentagotas, ¿no? Cuando el niño es un poquito más grande, ya se destetó y entonces le podemos dar la mamila. Uno le puede decir a los niños, espera tantito, se está calentando la lechita, ya viene, ya viene, ¿no? Y entonces les vamos ayudando como a tolerar cierta frustración, le damos la mamila y listo, ¿no? Entonces, no hay como un momento en donde se pueda decir, mira, el niño ya aguanta que te vayas de viaje un mes, ¿no? Porque cada niño es distinto, pero podemos ir pensando un poco como en que en etapas muy de recién nacido, ¿no? Muy primitivas, no conviene separarnos mucho, ni tampoco conviene estar introduciendo frustraciones constantes y sobre todo como exacerbadas. Por acá pregunta Ana Lilia Sánchez, en el último caso de la niña maltratada, ¿por dónde comienzas a trabajar? ¿Trabajas con los tíos o con el padre y la madrastra? Híjole, Ana Lilia, la realidad es que ahí, ¿no? Hablándolo un poco con mi supervisor en ese momento, tomé la decisión de que lo mejor era yo no atender a esa niña, ¿no? Porque había una situación legal eh, eh, en donde había un pleito, ¿no? De quién se quedaba con la niña. Y por ahí buscaban, ¿no? Que yo fuera una especie de referee, que yo fuera una especie de juez, en donde yo dijera con quién se tiene que quedar la niña. Y esa es una decisión que no está en mí. También fue un caso que a mí me dolió mucho por el grado de maltrato al que estaba siendo sometida esta niña, ¿no? La mordía el perro y la niña había permanecido amarrada durante muchos días, ¿no? Cosa que los tíos sabían, que decidieron actuar, ¿no? Deciden quedarse con ella, pero estaba muy difícil por la parte, digamos, como legal. También ella llega conmigo cuando yo estaba como en los pininos, ¿no? De la formación y la consolidación de mi consultorio. Entonces, digamos que yo decidí, ¿no? Que no era yo la especialista que podía ayudarlo, ayudar a la niña. Eh, este, es un caso impactante, ¿no? Acá, claro que los tíos tenían una muy buena intención de ayudarla, de cuidarla, veían el atraso en el desarrollo, que de verdad era demasiado evidente, pero acá, más que enfocarnos, ¿no? Como en ese lado, había que ver cómo estaba el psiquismo de esta niña, ¿no? Había sufrido varios abandonos, había sufrido mucho maltrato, ¿no? Entonces, siguiendo un poco la idea de estos personajes, los personajes que habitaban la mente de esta niña eran terroríficos, ¿no? Eran monstruosos, eran agresivos, eran sumamente hostiles y había muy poquitos elementos o muy poquitos objetos buenos, ¿no? Entonces, ahí había que hacer como todo un trabajo integral. La niña no hablaba, ¿no? Entonces, ahí teníamos también otra cosa significativa y el hecho de que no jugara, ¿no? Me parecía como muy grave. Y la madrastra, bueno, no tenía como muchos datos de ella, tenía generalidades, pero a mí me daba la impresión, ¿no? De que era alguien que gozaba con el sufrimiento de una niña muy chiquita, que mentía al padre, el padre también muy negador, que no se daba cuenta de lo que le sucedía a la niña, de todas las marcas en el cuerpo. Entonces había una gran patología en el padre, la madrastra, los tíos, ¿no? Que ahí se veía como un funcionamiento distinto, un caso muy duro, ¿no? Y bueno, por acá Jocelyn Rojano dice, en mi experiencia, algo que se puede hacer en la llegada del bebé, que es que ha traído un regalo al hermano mayor,
porque pensó en él o pensó en ella y lo quiere hacer sentir especial. Puede ser un detalle significativo, ¿no? Es un poco como lo que comenta Jocelyn. Ángel Alejandro por acá escribe: ¿considera usted, con base a su experiencia, que los niños pueden aprender y apropiarse de actitudes o expresiones tanto corporales como gesticulares e identificarse con algún otro familiar como figura paterna? Por ejemplo, un niño que tenga comportamientos similares al de uno de los tíos y que estos se mantengan hasta llegar a la adolescencia. En mi práctica lo he notado en ciertos casos y analizando con cierta naturalidad de estos mismos factores. Sí, sí lo creo, Ángel. Yo lo llamaba como aspectos identificatorios, ¿no? En donde hay ciertas actitudes y hay ciertas como cualidades mucho más espontáneas de los niños, ¿no? Pero al convivir con alguien, uno va incorporando ciertas cualidades, ¿no? Y las va haciendo parte como de su mente. Y habrá otras que no, ¿no? Pero acá podríamos pensar, ¿no? En que los papás se alegran de que el niño va al baño, de que les avisa, de que ya no se hace encima, de que va dejando el pañal y se alegra. Y entonces los papás pueden reforzar, ¿no? Poniéndonos un poco conductistas, esa conducta dándoles un regalo, ¿no? Un chocolate, un dulce. Y entonces el niño, ¿no? En su deseo como de recibir estos regalos, en su deseo de poner contentos a los papás, va al baño, ¿no? Como papá, ¿no? Y hasta se nota como el gusto de decir, ya voy al baño como lo hace papá, ¿no? O ya hago estas cosas como las hace mamá. Ahí se están jugando las identificaciones, ¿no? También se va como incorporando parte de estos logros que tiene el niño y que son de él, sí con ayuda de estas figuras, ¿no? Importantísimas, ¿no? Que sin ellas, sin mamá, sin papá, sin los cuidadores primarios, sería muy difícil el desarrollo en los niños. Sí creo que hay estas identificaciones con los tíos, con las figuras con las que conviva y sea más cercano el chiquitín. Por ejemplo, por acá dicen, ¿qué estaría sucediendo con un pequeño que en la etapa de latencia no platica con la madre de lo que aprendió en la escuela y no platica de amigos? Solo dice, me fue bien. Bueno, o sea, si es un comportamiento permanente, ahí habría como que ver, ¿no? ¿Qué está sucediendo en la escuela? Si bien, digo, yo propongo, ¿no? Como ideas que son generales, ideas que yo he visto, ¿no? Que por ahí comportamientos que son notables en los niños. Está el caso por caso. Si el niño no platica con la mamá sobre lo que aprendió en la escuela, habría que ver por qué, ¿no? O sea, ¿qué estará pasando en la escuela que el niño no lo quiere compartir? ¿No? En la etapa de latencia se espera que el privilegio venga de la parte intelectual, de la adquisición de conocimiento. También los niños, hablando como de la espera, aguantan más tiempo fuera de casa. Pueden tener jornadas un poco más largas, que son las de la primaria, a diferencia del kinder, que van poquitas horas, ¿no? Ahí vemos como la tolerancia, ¿no? A estar lejos de casa, lejos de las figuras primarias, más tiempo en la primaria. Y entonces, si no platica, tendríamos que ver, ¿no? Si algo está sucediendo en la escuela que no le gusta, si, por ejemplo, no es como algo que le apasione, ¿no? ¿Qué pasa con los amigos? ¿No? Si está pudiendo generar como estas relaciones con los iguales, porque puede haber niños que de pronto no aguanten tener más compañeritos y ser uno más en el salón. ¿Sí? O sea, que busquen ser especial, que busquen ganarse a la Miss, que busquen tener una atención como únicamente a ellos. Y sabemos que en la escuela eso no pasa, ¿no? Entonces, puede ser que haya casos en donde a los niños les esté costando trabajo compartir con los compañeros y entonces la escuela se vuelva un lugar medio desagradable porque soy uno más,
no tengo una cualidad especial, como quizá en casa sí, ¿no? También tendríamos como que pensar, ¿no? Un poco, en el humor de este niño, ¿no? Cómo uno lo ve, si lo vemos triste, si lo vemos medio apaticón, si anda de malas, ¿no? Si es primero de primaria y acaba, ¿no? Digamos, como de pasar del kinder a la primaria. Por ahí también acoplarse lleva tiempo. Entonces, tendríamos como que indagar un poco más, ¿no? Como qué está pasando en el entorno de este niño para que no cuente de estas cosas que ha ido adquiriendo de la escuela, ¿no? Tendríamos que pensarlo un poquito más. Eh, por ejemplo, por acá, por ahí ponen, ¿no? ¿Cuál es la mejor edad para iniciar la separación madre-hijo? Eh, este, no sé si la separación sea, ¿no? Como de que el nene ya se vaya a su cuarto o de que la madre ya se vaya a trabajar y tenga, ¿no? Como que dejar al cuidado del niño a alguien más o la guardería o la escuela. Eh, este, Nos podemos aproximar un poco, ¿no? A responder, insisto, no quiero caer como en estas fórmulas de así se tiene que hacer y así les va bien a todos, porque la realidad es que no, ¿no? Cada papá, cada mamá, cada niño es distinto. Pero, por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar en que conviene, ¿no? Que la madre, eh, eh, por ahí, si se tiene que ir a trabajar después de dar a luz, se vaya, ¿no? Pero, digamos, no en un horario como en el que esté trabajando 12 horas. Ajá, o sea, que no se separe mucho tiempo. Hay mamás que dicen, oye, pero está chiquito, ¿no? Apenas tiene un mes, entonces ni cuenta se va a dar de que voy a tomar un crucero con mi esposo y me voy a ir 3 meses. Está pequeño. No, o sea, esto no tiene que ver, ¿no? Con que si está chiquito o está grande, lo resiente. Entonces, acá podríamos como pensar un poco, ¿no? Sobre que la separación, una cosa sería irnos a trabajar, ¿no? Separarnos por un periodo, digamos, corto y regresar y estar con el nene, cuidarlo, atenderlo, satisfacer estas necesidades, sobre todo emocionales, ¿no? Son a las que más hago hincapié. Eh, este, Ahí podríamos, ¿no? Como tratar de lidiar un poquito, ayudarle al niño y también uno como mamá puede lidiarlo. Eh, eh, Podría ser, ¿no? Como una opción. Por eso es que se ponen las jornadas de trabajo, se recomiendan, ¿no? 6 horas, 8 horas, no más. Eh, este, si, por ejemplo, el niño va teniendo, ¿no? 2 años y la mamá decide, porque tuvo la oportunidad de quedarse con el niño, cuenta, ¿no? Con una red de apoyo y demás, ahí el niño está más grande, puede comprender cosas, pero va a haber un impacto, ¿no? Vamos a tener que ver cómo es ese impacto, ¿no? El niño va a comprender cosas y si uno se las intenta explicar, probablemente no le caiga como tan de peso, probablemente, ¿no? Pero son emociones que el niño va a sentir y que los papás también, es esperado, ¿no? Entonces, mientras más temprana sea la separación, y digamos como mucho más extensa, va a traer mayores secuelas. ¿Va? Por ejemplo, acá Ruth Gómez dice, entonces, si no es recomendable dejar al niño a tan temprana edad a cargo de alguien que lo cuide, ¿de igual forma le afectaría emocionalmente a la madre? Mira, uno echa mano, ¿no? De los abuelos o de los tíos. Por ahí Winnicott tiene un libro que me parece excelente y de ahí retomé ciertas ideas. Eh, este, él habla, ¿no? Que
por ahí, fíjense, el libro es de la dependencia a la independencia en el desarrollo del individuo, procesos de maduración y el ambiente facilitador. De ahí es de donde saqué algunas ideas. Él dice, ¿no? Que los hijos cuando crecen y tienen a sus propios hijos, una manera de regresarle a los padres lo que han hecho por ellos es permitiendo que ellos cuiden a sus hijos, ¿no? O sea, que los abuelos cuiden a los nietos. Esa sería una manera como de agradecer lo que los padres hicieron por uno. Y me parece una idea muy linda, ¿no? Confiar en que los padres de uno, pueden hacerse cargo de un chiquito, pueden ayudarlo a que se desarrolle, a que crezca, pueden cuidarlo suficientemente bien. Entonces, pienso que claro que sería muy bueno dejar a este bebé con alguien a quien uno conoce, ¿no? Que uno tenga la confianza, porque eso nos calma como papás, ¿sí? Dejarlo con alguien que confiamos que hará bien las cosas, quizá no como uno, ¿no? Pero sí las puede hacer suficientemente bien. Mientras uno se va a trabajar y ya cuando uno regresa puede hacerse cargo de ese niño, puede estar a su cuidado, puede estar uno al pendiente. Ajá, entonces, digamos que más que recomendable o no, tendríamos que ver cuáles son las necesidades de los padres y de esa familia, ¿no? Porque si entonces voy a tener a una mamá que decide renunciar al trabajo para no separarse del bebé, pero va a estar frustrada, va a estar muy presionada por la lana, va a sentir que por culpa de este bebé se frenó su desarrollo profesional, no pudo continuar trabajando, uno dice, va a tener un impacto negativo, ¿no? Porque sí está la mamá de manera física ahí, pero en el sentido emocional, ¿cómo estaría esta mamá conectándose con el niño? ¿No? Estaría muy enojada, atribuyéndole un poco al niño, ¿no? La decisión que ha tomado ella. Entonces, yo lo que te diría, Ruth, es que va a haber como una reacción, ¿no? Cuando la madre se aleje, y esa es una reacción, digamos, natural, porque mamá no está, ¿no? Pero también habría como una reacción si mamá se queda permanentemente ahí con el niño. Ajá. Tendríamos que entender cómo les está yendo, ¿no? Como a esta diada, a ver cómo les va a la madre y al hijo cuando mamá se aleja y cuando mamá regresa. Y en qué estado emocional regresa la mamá, ¿no? Pueden haber padres que se vayan a trabajar, digamos, y regresen totalmente entusiasmados, deseosos de estar con el niño, de jugar con ellos, con una disposición emocional tremenda. Entonces, digamos que eso no va, digamos, a quitar la ausencia, no la quita, pero fíjense cómo la cualidad de la cercanía entre la mamá y el niño es otra. Que así tengo a una mamá que está frustrada porque ella se quiere ir a trabajar, pero con tal de que el niño no resienta su ausencia, se priva de eso, pero está totalmente cargada, ¿no? Como de frustración. Es un poco como lo que yo respondería, Ruth. Por acá preguntan, ¿no? ¿Qué literatura recomiendan para tener un acercamiento en la clínica infantil? Miren, está el libro de Winnicott, que a mí me ayuda, ¿no? O sea, no solo a entender a los niños, ¿no? O sea, estas son cosas que uno puede vivir y sentir siendo adulto y a cualquier edad, ¿no? Los celos los sentimos siendo chiquitos, siendo adolescentes, siendo grandes, son emociones universales. Entonces, a mí me gusta mucho la perspectiva de Winnicott. Les digo, el libro es Procesos de Maduración y el Ambiente Facilitador. También están los libros, ¿no? Ahora que estuvo el doctor Joseph Nobel Freud, El reto de ser padres es un libro extraordinario, es muy, muy lindo, en donde nos va llevando de la mano, ¿no? Desde que el niño va creciendo, va pasando por diferentes etapas y cómo suelen reaccionar los niños y los papás,
¿no? En la época de los berrinches, cómo contener un berrinche, qué significa ese berrinche, cómo tolerar las miradas juzgadoras de los demás, ¿no? En el súper, mientras el niño está en un berrinchazo que ya se nos tiró al piso. Entonces, el libro del doctor Joseph es muy bueno, se llama El reto de ser padres. Eh, este, También hay otro libro que es de Arminda Verasturi, que se llama El niño y sus juegos. Es un libro muy lindo. Eso es con una perspectiva, claro, psicoanalítica, y va poniendo ejemplos. Y hay otro que me parece estupendo, eh, este, que se llama Comprendiendo a tu bebé. Está escrito por la Tavistock. Eh, este, Ahí es una literatura dirigida a los papás. Está increíblemente buena, es muy linda. Aparte pone ejemplos que permiten, ¿no? Como tener mucha claridad. No es nada técnico, entonces es maravilloso como para acercarnos al terreno de los niños. Y bueno, esos son como los libros que se me ocurren. Y por cuestión de tiempo, ¿no? Tendría que dejar hasta acá, ya me robé unos minutos más, pero no quería dejar pasar las recomendaciones de la literatura. Eh, este, Quedaron algunas dudas, ¿no? Por resolver. Espero ponerme en contacto para poderlas resolver quizá de manera privada, pero que no se queden como ahí las preguntas en el aire. Espero que les haya gustado. Traté, ¿no? De hacerlo como lo más digerible, un poco interesante también. Fue muy agradable, ¿no? Tener esta charla con ustedes. Y bueno, les agradezco a todos por sus aportaciones. Muchas gracias, Fernanda.